¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, este espacio informativo de TV UNAM, donde día con día hacemos eco de todo ese quehacer, ese conocimiento universitario que se genera al interior de nuestra casa de estudios desde muy distintas áreas del conocimiento y disciplinas. Por ejemplo, esta tarde en la entrevista platicaremos sobre el futuro de los tratamientos oncológicos. También revisaremos las páginas más recientes de Gaceta UNAM. Les contamos sobre una función especial del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños aquí en entornos universitarios. Y Roclaf nos habla hoy sobre cine. Quédense con nosotros, comenzamos. Intercambiar información sobre los avances y las nuevas perspectivas científicas en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer en nuestro país, con la intención de visibilizar el impacto de la ciencia al mismo tiempo que se erradican mitos comunes en torno a esta enfermedad multifactorial, son algunos de los objetivos del cuarto Congreso Internacional de Terapia contra el Cáncer, Avances Químicos, Biológicos y Clínicos, del que platicaremos esta tarde a detalle, y para ello damos la bienvenida en primer término a la doctora Leticia Rocha Zabaleta, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí de nueva cuenta en la UNAM Responde. Gracias. Bueno, antes de comenzar con la plática, también saludamos al doctor Mariano Martínez Vázquez, quien es investigador del Instituto de Química de nuestra Casa de Estudios. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Qué gusto tenerlos aquí para hablar de esto que hacen de forma cotidiana, que lo hemos tocado en algunos otros momentos, con respecto a la importancia de nombrar correctamente enfermedades tan complejas como es el cáncer. Y lo primero que quisiera preguntarles es, ¿por qué estamos hablando hoy del futuro y no necesariamente del presente, como lo explicaremos más adelante, de los tratamientos oncológicos, doctora? Porque el área de la investigación en cáncer es una área muy activa, de tal manera que cada vez el avance en el conocimiento permite el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, de tal forma que aquellas tradicionales que conocíamos antiguamente han evolucionado y han dado paso a nuevas formas de ver y de tratar el cáncer. Por eso es muy importante que la comunidad conozca los enfermos, los familiares y todos los que estamos propensos a desarrollar la enfermedad, qué tipo de posibilidades terapéuticas tenemos hacia el futuro. ¿Cómo lo que se está haciendo ahorita permite vislumbrar hacia dónde vamos en términos de tratamientos, de estrategias, de terapias, doctor? Es muy fácil. Nosotros tenemos un piso, ¿sí? El conocimiento actual, ya lo dijo la doctora. Es muy dinámico esto, tanto la enfermedad como el tratamiento. Entonces tenemos que estar al día, tratando de encontrar nuevas rutas, nuevos tratamientos. En síntesis, ver de nuevo esta enfermedad. De veras es muy activo en la investigación. Entonces debemos de tomar este piso, que es el que tenemos ahorita, el piso terapéutico, ¿sí? Para tomarlo como base para el desarrollo posterior. Pero debe ser muy dinámico, no debemos de quedarnos en enseñanzas y conceptos que ya puede ser un poco antiguo. Pensar que los ensayos terapéuticos o pensamientos de hace 10 años, tenerlos ahora, pues ya es realmente obsoleto, ¿sí? La ciencia es muy dinámica en este sentido. Nos plantea cada reto que es muy difícil contestar, pero conforme se va conociendo, se va viendo, entonces tratamos de subir el conocimiento para llegar a nuevos tratamientos. Y claro, no podría ser de otra manera porque, como sabemos, lo hemos platicado en este espacio, se trata de una enfermedad muy compleja que tiene muchos factores y que se van modificando no solamente con respecto a los individuos, sino al contexto, a nuestras dinámicas, a nuestros hábitos de vida cotidiana. Si pudiéramos definir o hablar sobre los puntos principales en los que están trabajando hoy en día para poder entender y dar un diagnóstico, digamos, por ejemplo, más acertado a las personas que tienen enfermedades oncológicas, ¿cuáles serían esos principales puntos? Básicamente son las características
peculiares que tiene cada tipo de tumor. Hablamos de cáncer como una enfermedad, pero en realidad es un gran conjunto de enfermedades en las cuales cada una de ellas tiene características específicas y características que las hacen únicas y además factibles de ser tratadas con una terapéutica diferente. El ejemplo más claro en este caso es el cáncer de mama, que en este momento, no nada más en México, sino en el mundo, es el principal causante de muertes por cáncer en mujeres. No tenemos un solo tipo de cáncer de mama, por lo tanto, no se puede tratar con el mismo fármaco todos los tumores. Es muy importante que el oncólogo sea consciente de cuáles son las características particulares que hace diferente a un tumor del otro para poder definir adecuadamente la terapia que va a dar. Lo mismo sucede con el cáncer de pulmón o con el cáncer de piel, con cualquiera de ellos. Y estas características están dentro de la misma célula. Cada una de las células que conforma un tumor tiene características que las hermanan y permiten entonces definir qué tratamiento puede ser indicado para ellas. Esas características están en la parte externa de esas células y algunas de ellas también en la parte interna. De tal manera que antiguamente se hacía un estudio muy básico para poder entender qué tipo de tumor era, diagnosticar y tratar, y hoy en día se tienen que usar herramientas genéticas para poder definir, extraer el material genético de las células y poder definir correctamente qué tipo de tumor es y cómo se le puede tratar. ¿Cómo aporta la química, la bioquímica, la medicina en el tratamiento, en el entendimiento, tendríamos que decir, de una enfermedad como el cáncer? Sí, tenemos que hacer un estudio combinado. Pero antes de seguir en eso, yo quisiera, muy bien lo que acaba de decir la doctora, pero fíjese que hay otro avance, otra visión en cuanto a los estudios genómicos. Okay. ¿Sí? Se está haciendo porque es un estudio ya general, que se hace el estudio de una población grande, de cómo está su información genética, para ver los cambios poblacionales con respecto al cáncer. Ya no hacer una cuestión particular de individuo a individuo. Eso es muy interesante. Eso se llama estudios genómicos poblacionales. Tienen que, no sé, miles de individuos se sacan la información para ver cómo están los genes en esa población específica, y eso es muy importante porque la sociedad mexicana no va a ser igual a una población anglosajona o una población asiática. Entonces se trata de ver cuál es el cambio poblacional de la información genómica. Muy interesante, pero también es muy interesante ya ver el individuo al individuo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese estudio lo está haciendo muy bien el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es un proyecto el que se están desarrollando. Todavía hay que esperar unos buenos resultados, pero ya se está haciendo. ¿Qué datos esperaría que aporte esta nueva forma de entender a la población, en el sentido de que, porque lo que estoy pensando es que es muy común que a la hora de asistir a hacer un tratamiento, una revisión, tengamos en cuenta o se considere la historia genética familiar, ¿no? Exactamente. No, un poco familiar, que sería un ámbito muy pequeño, sino poblacional. ¿A qué se debe? Por ejemplo, nosotros tenemos influencia genómica de tres grandes, ¿no? Los habitantes naturales iniciales de México, los españoles, pero también tenemos una gran contribución negra. Entonces nos hace una combinación genética muy interesante, ¿sí? Entonces hay que ver si esta relación, esta información hereditaria que tenemos los mexicanos principalmente, hacen susceptible a cierto tipo de enfermedades, entre ellas el cáncer.
Claro. Y hay muchísimo que investigar en este sentido. Ya se nos fue la mitad de la entrevista hablando, digamos, del contexto y de la introducción, pero el tema que nos tiene aquí es este congreso que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre. ¿Cuáles son los objetivos y qué es lo que está planteando que suceda en este encuentro que sucede aquí en nuestra ciudad universitaria, doctor? El objetivo del congreso es básicamente dar a conocer a la comunidad universitaria, médica, oncológica y también de pacientes cuáles son los avances más modernos con respecto a las formas de tratar el cáncer. Para eso tenemos entonces invitados de diversa naturaleza. Tenemos investigadores básicos, investigadores aplicados, tenemos médicos oncólogos que están llevando a cabo todas estas nuevas terapéuticas y obviamente también la participación de estudiantes de doctorado que están llevando a cabo proyectos de investigación en el área. Entonces lo que queremos es que se pueda conocer de las diferentes vertientes de nuevos tratamientos como son químicos, derivados de productos naturales, inmunológicos, esto es el sistema de defensa del organismo, y también terapéuticas dirigidas a tipos particulares de cáncer, lo que se está conociendo como medicina de precisión, y que podamos dar a conocer los avances más actuales sobre cada una de estas áreas del conocimiento. Eso, ¿cuáles son algunos de los temas? ¿Cómo está conformado este programa para que haya posibilidad de crear un diálogo entre distintos especialistas y también entre distintas formas de ver lo que es una enfermedad oncológica? Lo que pasa es que la enfermedad en sí, ¿no?, es multifactorial. Entonces hay que verlo de diferentes puntos de vista. Yo, como soy químico, pues ando buscando algún medicamento, algún fármaco, ya sea sintético o natural, cuya principal misión es detener el crecimiento tumoral. En cambio, una persona que es bióloga tiene que ver las vías de señalización que están dentro de la célula que producen. Entonces tenemos que hacer esa visión total y absoluta entre biólogos, químicos y médicos, que son los que van a, en última instancia, son los que se pelean día a día con esta realidad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer todo este estudio para encontrar nuevas vías de tratamiento. ¿Sí? Pensando en esta medicina genómica de precisión a la que te refieres, doctora, ¿cómo está la UNAM México en el panorama global con respecto a las investigaciones, los avances que hay en la aplicación de estos tratamientos? En la universidad llevamos a cabo diferentes tipos de proyectos. Básicamente los investigadores en la UNAM nos vamos especializando en tipos de cáncer. Es realmente imposible abarcarlos todos. Entonces, la estrategia que hemos seguido en la universidad es generar grupos que están especializados en la investigación en cáncer cervicouterino o en cáncer de mama o en cáncer de pulmón. Entonces, nuestras investigaciones siempre tratan de encontrar marcadores nuevos que nos permitan detectar a tiempo los tumores de tal manera que sea más fácil tratarlos, desarrollo de nuevos tratamientos y otra vertiente que es muy importante, tratar de proteger los órganos sanos de un paciente durante el tratamiento del cáncer, porque desafortunadamente todos sabemos, los medicamentos tienen efectos colaterales que van desde la pérdida del cabello, que podríamos pensar que es irrelevante, hasta un daño en el riñón que puede no ser reversible. Claro. Entonces tenemos todas estas tendencias. Obviamente que una parte muy importante es el poder colaborar, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Cancerología, con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, para poder complementar nuestras especialidades, la parte genómica con la parte biológica, con la parte química en el Instituto de Química, por ejemplo, para poder encontrar mejores estrategias colaborando de esta manera. ¿Cuáles son esas principales líneas de investigación que tienen, pienso justamente desde la química, entendiendo este principio a partir del descubrimiento o de la confirmación de que se requieren tratamientos prácticamente personalizados para cada uno de los cánceres? ¿Cómo se hacen estas terapias, doctor? Es relativamente sencillo. Por ejemplo, tenemos información de la biología molecular que hay un nuevo receptor dentro de la membrana celular, ¿sí? Pues nosotros, los químicos, debíamos diseñar un fármaco que entre en ese receptor
para inutilizarlo y así tener una vía terapéutica. Y así se definen muchos. Conforme avanza la biología celular, a nosotros nos proporciona sitios donde podemos hacer síntesis de fármacos para inhibir esta propagación, este malestar. ¿Cuáles son las expectativas de un congreso como este? Es decir, ¿qué sucede después de un encuentro de esta naturaleza donde no solamente se ponen sobre la mesa las inquietudes, los trabajos realizados a lo largo de muchísimo tiempo, sino se generan, me parece, un montón de preguntas? Y esa es una pregunta excelente, porque tendemos a trabajar en solitario. Sí. A pesar de que colaboramos, yo puedo decir que estoy colaborando con gente en el INMEGEN, en medicina genómica, y los veo una vez al año. Claro. Ahora, ¿cómo puede llegar mi conocimiento al hospital si yo misma no voy al hospital? Entonces, en este proceso de investigación en cáncer tendemos a estar separados y lo que pretende el Congreso es tender puentes de comunicación a través de los cuales los clínicos que van a asistir, los que lo van a presenciar, puedan entender lo que estamos haciendo nosotros en los laboratorios y entonces puedan tener una idea de lo que viene adelante. Pero que también los que estamos en los laboratorios podamos entender lo que sucede en el hospital, a los problemas que se enfrenta el oncólogo día a día y podamos mover nuestra tendencia de investigación hacia esos puntos que aún quedan débiles. La comunicación entre estas tres áreas, el investigador, el médico y el paciente, es algo difícil de lograr por la distancia en la que trabajamos. Congresos como estos tienen el objetivo, entre otras cosas, de cerrar a través de puentes, de tal manera que la comunicación fluya y podamos entendernos mejor y eventualmente colaborar mejor. Lo hemos platicado en otros momentos también, la importancia de tener información correcta para poder, cómo impacta la información a la hora de lograr un diagnóstico más certero o más oportuno, doctor. Sí, ese es bien importante, por eso decíamos al principio, la información fluye muy rápido, nosotros tenemos la obligación de estar revisando continuamente, si no diario, la nueva información que va publicándose, ¿sí? Esa es una obligación que tiene uno, y ya conforme toda esa información, uno tiene que ir tomando lo necesario para avanzar en nuestra investigación, pero ya con rumbos bien específicos y no andar divagando, ¿sí? No, es muy importante para nosotros el conocimiento diario científico, comprobado, ¿sí? No andar así. Y en eso tiene la ciencia, en hacer nuestras propias investigaciones, vamos nosotros mismos generando nuevas preguntas, nuevos caminos. Sí, creo que es lo importante del investigador. El investigador tiene que investigar en base a ¿qué? A toda la información que se tiene para fincar, tratar de ir en rutas nuevas, pero basados en esta información. En todo ese conocimiento, además, que han ido acumulando a lo largo de los años. Nos queda muy poquito tiempo para terminar, doctora, y quisiera que nos hablara sobre cómo involucrar, cómo insertar a los nuevos científicos, a los nuevos médicos, a las juventudes en un proceso de esta naturaleza. Las juventudes. Ese es un punto muy importante porque actualmente ellos están dominados por otro tipo de dinámica de vida. Nosotros tenemos que ir a ellos. Entonces, por ejemplo, en la universidad, nuestra juventud, ¿dónde está? En los SHs, en las preparatorias. Y ellos son personas que necesitan tener el conocimiento correcto, más que solamente tener el conocimiento que llega por el celular. Entonces, nosotros como investigadores tenemos además otra obligación, acudir a donde ellos están para proveerles la información y tal vez estimularlos de alguna manera a que ellos decidan estudiar química, biología, medicina o investigación genética, para poder entender fenómenos que finalmente les atañen. El estar constantemente bombardeados por información que nadie sabe si es verídica o no, puede provocar en ellos una desviación en el pensamiento crítico. Nosotros tenemos la obligación de regresarlos a ese camino para poder ser analíticos y ser capaces entonces de diferenciar qué es lo real de qué no.
¿Y qué tanto les puede afectar al futuro una enfermedad como el cáncer? Tan jóvenes lo ven lejano. Claro. Tenemos que ser capaces de decirles que eso puede llegar y tenemos que estar preparados para ello. Pero es algo muy importante, se trata de involucrar, de despertar el interés, la inquietud, no solamente por si estás, ojalá y no, sí, afectado, digamos, por alguna enfermedad relacionada con cuestiones oncológicas, pero sí con la intención y el interés de acercarse a estas carreras que tienen que ver con la química, con la biomédica, con la medicina, y hay muchísimo que hacer, así que una invitación a toda la población, no solamente a los especialistas y a los jóvenes, sino a la ciudadanía a entendernos o a entender lo que sucede con una enfermedad como esta, que sucederá en el 4º Congreso Internacional de Terapia contra el Cáncer, Avances Químicos, Biológicos y Clínicos, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora Leticia Rocha Zabaleta del Instituto de Investigaciones Biomédicas y doctor Mariano Martínez del Instituto de Química de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos. Un gran gusto. Y bienvenidos a la UNAM gracias. Responde. Éxito con esta nueva iniciativa. Y bueno, cambiamos de tema porque continúan las actividades del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, también aquí en espacios universitarios. Y esto sucede con la proyección especial de Viajeros del Sonido, reimaginando a Georges Méliès. Se trata de una función especial que nos invita a mirar con todos los sentidos para rendir homenaje al padre de la ciencia ficción en el séptimo arte. Se trata de la proyección de cortometrajes musicalizados en vivo que estará a cargo de Crash Duo y con la dirección de Felipe Pérez Santiago. La cita es mañana miércoles 19 de agosto a las 19 horas en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre pero con cupo limitado, así que la invitación es a llegar temprano. Comenzamos la semana revisando los temas más relevantes del quehacer universitario en el ámbito académico, científico, deportivo y cultural a través de Gaceta UNAM. Veamos. Este lunes comenzó en la Ciudad de México el examen de control para continuar el concurso de selección de ingreso a licenciatura UNAM 2026-2027, luego de que se aplicara sin contratiempos en León, Oaxaca y Tijuana. Se trata de una medida importante para dar certidumbre a los estudiantes, sus familias y a la nación, afirma el rector Leonardo Lomelí Vanegas. El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM conmemora 3 décadas de investigar ampliando las fronteras de la ecología para comprender las dimensiones ambientales y sociales de los grandes desafíos contemporáneos en términos de recursos naturales y medio ambiente a nivel local, nacional y global. La Cátedra Gloria Contreras de la Dirección de Danza lanza la convocatoria para el Círculo de Estudio número 2, Indagaciones en Movimiento, que seleccionará 3 propuestas para desarrollarlas de manera colectiva en una dinámica que concibe al cuerpo como territorio de investigación e interdisciplina. Hoy Bonus Track de Rock Lab nos trae varias sorpresas. Por ejemplo, nos habla de cine, de fútbol y además nos permite volver a tener en este espacio a Anel Pérez. ¿Qué pensarías si fueras la mejor del mundo en tu profesión y aún así te despiden? El documental Al Descubierto, Hope Solo contra la Federación del Fútbol de Estados Unidos, se adentra en la vida de una de las mejores porteras de la historia, llevándote desde su dominio absoluto en el arco hasta sus enfrentamientos más polémicos contra el fútbol de su propio país. Hope Solo ha ganado Copas del Mundo, medallas olímpicas y ostenta récords históricos con los cuales ha construido un legado, pero también protagonizó un escándalo sin precedentes. En este documental, ella narra su historia, los logros, conflictos con sus compañeras de selección, su lucha por la equidad salarial y los momentos que la llevaron al desencuentro definitivo con la gente que dirige el fútbol de Estados Unidos. Todo sin filtros. Para adelantarles un poco, tenemos que uno de los momentos más tensos de su carrera llega tras los comentarios que hizo sobre las jugadoras suecas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las calificó de cobardes al momento que las europeas se alzaban con el triunfo. Esta declaración desató una suspensión de actividades por 6 meses, la cancelación de su contrato y un eco de cuestionamientos que aún hoy resuenan. Este documental no defiende ni condena,
busca poner el micrófono en manos de una deportista que pide a gritos contar su historia. Quizás solo así se entiende la dimensión de lo que significa luchar, resistir y no soportar los señalamientos de todo el mundo. Porque detrás de cada figura hay un sistema que vale la pena analizar. Por eso, este documental es un golazo cultural. Y con esta información terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Gracias como siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.